Es abogado en ejercicio en el ámbito del derecho administrativo, el doctor en derecho administrativo, es también profesor asociado de derecho administrativo en la Universidad de Illes Balears, aunque está acreditado por la ANECA como profesor contratado doctor. Tiene una extensísima trayectoria en el ámbito del ejercicio profesional de la abogacía. Tan es así que es presidente y fundador de la Agrupación Balear de Técnicos Urbanísticos y delegado en Baleares de la Asociación de Urbanistas en España. En su perfil investigador, pues también goza de una dilatada producción bibliográfica con más de 8 monografías, 27 artículos, 12 capítulos de libro, y también en el ámbito docente, pues además de profesor asociado en la Universidad de Illes Balears, también es profesor en el posgrado de urbanismo de la Universitat Autónoma de Cataluña. Por ajustarme más al ámbito que hoy va a tratar, pues tiene una muy reciente monografía sobre los estudios de detalle, que precisamente pues es el objeto que hoy va a exponer. Pues cuando quieras, Juan. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Antes de empezar mi intervención, yo, la verdad, no soy muy aficionado a las técnicas electrónicas, me dedicaré a exponer la problemática de los estudios de detalle y, sobre todo, los avances jurisprudenciales sobre el último eslabón del plan. Antes de empezar, pero quiero agradecer a la Universidad de Valencia, universidad muy acogedora, mediterránea, cercana a las Islas Baleares, siempre, y sobre todo al profesor Ricardo de Vicente Domingo por la perfecta organización de este evento, así como a María, y al área, evidentemente, a toda el área del derecho administrativo, a María Jesús Romero Aloy y también a mi compañera Reyes Marza, ¿no? Dicho esto, me gustaría hacer algunas reflexiones al inicio de por qué se estudia o por qué estamos analizando el estudio de detalle. Hace unos meses, en febrero de este año, saqué una monografía que la titulé La supervivencia del último eslabón del planeamiento, quizá por un atractivo eslogan, para que ese libro pues, tuviera un cierto atractivo, ya que los estudios de detalle pues, son unas figuras que yo creo que a nivel doctrinal no han sido estudiadas con un detalle muy concreto, ¿no? Claro, supervivencia del último eslabón o nueva vida para los mismos. Yo creo que cuando salen vocablos como ordenación pormenorizada, cuando sale ordenación estructurada, detalle, regulación, ausencia de planeamiento, remisión normativa de los planes. Claro, nos estamos preguntando cuál es en estos momentos el verdadero rol de los estudios de detalle, acaecido también por las nuevas legislaciones de las comunidades autónomas y la competencia en planificación urbanística y en concreto en los estudios de detalle, para dotarles de una cierta capacidad autónoma e independiente de los planes, cosa que con la lectura de la ley del suelo del 76, con el reglamento de planeamiento del 78, veíamos un poco margen innovador, un poco margen de autonomía de los estudios de detalle en relación precisamente a su capacidad ex-lege en relación a la reordenación de volúmenes o también a la alineación de viales y rasantes. Eso como una estructura general de los estudios de detalle. Y lo sabemos. Y la legislación estatal así lo ha expuesto. Pero claro, la legislación autonómica ha ido evolucionando poco a poco, sobre todo en comunidades autónomas como Andalucía, como el archipiélago canario, el Balear no tanto, y le han ido dotando esa legislación de planificación de un nuevo rol a esos estudios de detalle, de una nueva capacidad, no solamente de regulación ad hoc y específica de las especificaciones o de las ordenaciones pormenorizadas
del planeamiento, sino también que dentro de esa ordenación pormenorizada pueda existir un amplio margen de estructura, un amplio margen de detalle en los estudios. ¿En qué? Básicamente en ordenación pormenorizada, jamás en ordenación estructural. Y me baso prácticamente en ello en la lectura del reglamento del 78. Dice, los estudios de detalle podrán formularse, podrán, potestativo el carácter de los estudios de detalle, para complementar o en su caso adaptar determinaciones establecidas en los planes generales. Señalamiento de alineaciones y rasantes, ordenación de volúmenes, pero siempre estructurados al guión de los planes generales, de las normas subsidiarias, de los planes parciales y siempre teniendo un margen de maniobra muy determinado y especificado por las cuestiones pormenorizadas contempladas en los planes generales. Dicho esto, nos hemos de preguntar, entonces, ¿qué rol ha cambiado en los estudios de detalle como último eslabón para hacer una monografía o hoy mismo para estudiarlo o analizarlo en el seminario? Bueno, es evidente que ha habido autores como Jiménez de Luna, que hablaba de contornos dogmáticos, borrosos, pero siempre con un carácter reglamentario. Nunca poderlo valorar como así lo hace la disposición transitoria número 11 de la Ley Catalana del 2010, que parece que delega los estudios de detalle, al menos en su regulación volumétrica, a las licencias urbanísticas. Cosa que yo he aprovechado en la monografía para hacer una cierta crítica a esa legislación, no solamente porque elimina los estudios de detalle, sino que también no nos hemos de olvidar que son reglamentos y tienen naturaleza reglamentaria, cosa que no tienen los actos administrativos como las licencias urbanísticas. Por lo tanto, agarrar que la naturaleza de los estudios de detalle solamente a las licencias de edificación en reordenación de volúmenes, eliminando cualquier regulación ad hoc específica en la propia legislación y eliminando esa figura y dejándola a las licencias de edificación, me parece harto peligroso, entre otras cosas, porque ordenación de volúmenes no deja de ser un aspecto normativo. Concreto sí, detallado sí, delimitado también, pero concreto. Y por lo tanto no es una figura apta para, desde mi punto de vista, para un acto administrativo como son las licencias como actos reglados. Eso en cuanto a lo negativo. Pero en cuanto a lo positivo, muchas legislaciones autonómicas han intentado ampliar ese rol de los estudios de detalle. Es dotarles a esa pieza de planeamiento, a este hermano menor, dotarle de instrumentos jurídicos a nivel de la legislación urbanística para que esos estudios de detalle puedan encontrar no solamente su sitio en las determinaciones que se concretan en los planes generales, sino en la ordenación pormenorizada, que es, desde mi punto de vista, donde tienen que tener una autonomía funcional, específica, y no solamente por la remisión normativa del planeamiento, técnica de remisión de plan general a estudio de detalle como límite siempre la deslegalización en la técnica de remisión normativa. No vale cheques en blanco los estudios de detalle en regulación pormenorizada, pero tampoco significa que esa regulación pormenorizada tenga siempre que estar habilitada por el propio planeamiento. Por lo tanto, no se trata de una remisión constante de elementos pormenorizados al estudio de detalle, sino se trata que los elementos pormenorizados a través de la ley, sin relación normativa a través de los planes, puedan buscar su espacio innovador, su espacio de complemento, sin perder, como hace en Cataluña, la naturaleza reglamentaria. Y además, creo que es importante también destacar no solamente lo que pueden hacer, sino qué es lo que antes en la legislación estatal le permitía
y qué es lo que no le permitía y qué es lo que permite ahora las legislaciones autonómicas respecto a la regulación estatal. Alineaciones y rasantes lo sabemos, no es ninguna novedad. Volúmenes tampoco es ninguna novedad. Pero en ningún caso, y la gran mayoría de legislaciones autonómicas, canaria, andaluza, valenciana, nos hablan de que no pueden modificar el destino del suelo, no pueden incrementar aprovechamiento, no pueden proponer aperturas de vía de uso público, ni aumentar ocupación de suelo, ni alturas máximas, ni densidad, ni uso. Bueno, esto en principio está regulado así, pero hay matices, hay matices. Por ejemplo, cuando habla de afectar negativamente a las dotaciones públicas. La ley estatal no puede regular dotaciones públicas. Ahora ya las legislaciones autonómicas señalan afectar negativamente, por lo tanto positivamente sí se puede. Hay determinadas concreciones legislativas que dan un poco de aire y que pasan de la supervivencia a una nueva vida, aunque una vida siempre marcada y detallada por su hermano mayor, por el planeamiento, por los planes especiales y sobre todo por la configuración de tantos planes de desarrollo, como los planes especiales o los planes de ordenación detallada en la Comunidad Autónoma Balear, que van pisando diferentes espacios normativos a los estudios de detalle, aun cuando con una capacidad de calificación de suelo mucho mayor que la alineación de rasantes, ordenación de volúmenes de los propios estudios de detalle. Claro, y además hay otra importancia, no solamente de la legislación estatal, sino de las sentencias del Supremo, básicamente las de los años 80, los años 90, ya anticuadas, que siempre hablaban de complemento, siempre hablaban de autonomía en relación a las cuestiones predeterminadas en el plan general, sin olvidarse que hay un elemento teleológico o finalista en los estudios de detalle, marcados por la ley, estudios de detalle finalistas o teleológicos en ordenación de volúmenes y ordenación de rasantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la apertura de nuevos viales o con la conexión de comunicaciones interiores con la vía pública? ¿Se ha mejorado, se ha avanzado en esta apertura de dotaciones públicas por parte de los estudios de detalle? Parece que estas sentencias del Supremo lo que hacían es decir, mire, sí, siempre y cuando sigan las determinaciones estrictas del plan general. ¿Por qué? Porque la vía pública afecta a un trazado viario y esto se consideraba un elemento estructural incapaz de meter las narices en los estudios de detalle en ese intento de capacidad innovadora y en ese intento también de un régimen funcional independiente, aun cuando siempre considerado nivel reglamentario, que jamás no nos hemos olvidado y que creo que es una cuestión de coordinación. Entonces, claro, de los aspectos pormenorizados, aquellos que no son estructurales, como el aprovechamiento, el destino, la calificación de suelo, ¿cuál es el margen de los estudios de detalle? ¿Qué es lo que ha variado respecto al reglamento del 78 y a la ley del 76 en relación a reordenación de volúmenes o alineación y rasantes respecto a las determinaciones específicas contempladas en los planes, en las normas y en los planes superiores? ¿Dónde está ese margen y esa novedad? ¿Dónde está esa posibilidad de regulación ex novo de esas cuestiones al margen de los instrumentos de planeamiento superior? Pues eso poco a poco se ha ido regulando en la normativa autonómica. Y ha sido la normativa autonómica en esa competencia de instrumentos de planeamiento la que ha ido otorgando poco a poco una capacidad innovadora, aunque no totalmente funcional, a los estudios de detalle en relación a dos principios importantes: jerarquía normativa, es decir, los estudios de detalle no pueden ir en contra, evidentemente, de lo dispuesto en el planeamiento, pero también el principio de especialidad, conjugar la jerarquía con la especialidad en la función o en la funcionalidad de la asignación de la materia propia de los estudios de detalle, es de donde debe jugar la nueva legislación autonómica. Vamos a dar a los estudios de detalle una capacidad regulatoria con cierta autonomía, sin que sobrepase los elementos estructurales contemplados en el plan.
¿Y eso es nuevo? Pues no lo sé, porque ya en los años 90 hubo un polémico caso de la ampliación del estudio de detalle de la Plaza Castilla, que nuestro amigo y compañero Felipe Iglesias estableció un artículo doctrinal titulado Un mal ejemplo. Un mal ejemplo. ¿Por qué un mal ejemplo? Porque parecía que el estudio de detalle en estos momentos lo que hacía es contemplar un enlace no programado en el plan general. Y por lo tanto, aparte de esto, parecía que utilizaba el estudio de detalle para concretar el destino de un intercambiador de transportes en la Plaza Castilla. Y se pronunció el Tribunal Supremo en una sentencia que encuentro interesante y la traigo a colación a efectos de su estudio en 3 puntos esenciales, que es la sentencia del 15 de noviembre del 93, que es antigua, pero que no es de ahora, de la legislación autonómica, sino que ya les dotaba a los estudios de detalle como tal de una eficacia jurídica innovadora, sí, aunque limitada y subordinada al plan general. En 3 puntos esenciales. Primero, que el plan general fije una edificabilidad global para toda la zona y que luego así lo pueda distribuir el estudio de detalle. O que el estudio de detalle reduzca la anchura de una calle si ello se encuentra previsto en el plan general. Todavía vemos que hay esa... no dejan volar al hermano pequeño todavía. Lo dejan, pero con unas consecuencias muy concretas y determinadas. O que el plan prevea la construcción de un intercambiador de transporte y luego el estudio de detalle lo sitúe o lo concrete. Por lo tanto, vemos en estos casos que ya en los años 90 podía hacerse un estudio de una cierta capacidad innovadora, pero sin suprimir jamás, ni ahora tampoco, el principio de jerarquía normativa, dotando de espacios a el principio de especialidad, siempre que la ley ampare esa conjunción normativa y sin evitar que las determinaciones de los planes superiores a los estudios de detalle se conviertan en un cheque en blanco a la regulación de los estudios. Ordenación de volúmenes, alineación de rasantes, ordenación pormenorizada, sí. Que exista una regulación reglamentaria no es necesario para su funcionalidad. Sin embargo, sí que es necesaria la ley que reconozca esa funcionalidad, porque es que si no, estamos cargando demasiado a los planes que ya en su composición procedimental, a efectos medioambientales, tienen una compleja estructura. Bien, ¿qué han aportado las legislaciones autonómicas respecto a las prohibiciones estatales? Reajustar, siempre decía la palabra reajustar, en el marco de la planificación general, la ordenación pormenorizada en suelo urbano, complementar o adaptar, siempre con modelos estructurales que siempre recordaban a los estudios de detalle levantar cabeza, pero no del todo. Esta cabeza que van intentando levantar a través de las legislaciones autonómicas, ¿qué prohibiciones desaparecen en la gran mayoría de comunidades autónomas y cuáles se manifiestan? Hay prohibiciones de la legislación tradicional que se suprimen. Por ejemplo, en muchas comunidades autónomas, respecto a los estudios de detalle, permiten proponer apertura de vías de uso público que no estén previstas en el plan. Por ejemplo, la legislación canaria o la legislación andaluza. O aumentar la ocupación de suelo, o aumentar las alturas máximas, la densidad, el uso. Ojo, ya veremos cómo se conjuga esto después con no incrementar el aprovechamiento urbanístico como una determinación estructural de los propios planes. No se trata de decir que no ab initio, sino que se trata de ver cuál es el alcance del principio de especialidad respecto a lo que la ley determina concretamente que los estudios de detalle pueden realizar. Efectivamente, y yo creo que también es importante destacar que aparte de alineaciones y volúmenes pueden hacer ocupaciones, retranqueos, accesibilidad y eficiencia energética. No importa tampoco a lo mejor que se tenga que realizar una modificación puntual, sino que podrían ser objeto de regulación en según qué términos y en según qué tal la eficiencia energética.
Sin embargo, en relación al impacto, y creo que me quedan 10 minutos escasos, y un poquito menos, y voy finalizando, en cuanto a la evolución del impacto ambiental. Sentencias del Tribunal Constitucional contradictorias en al menos 2 años. ¿Vale? Una, si no recuerdo mal, era del 2017 y otra del 2019. Analizando si los estudios de detalle, de alguna manera, tienen que estar sujetos a evaluación de impacto ambiental, con determinaciones diferentes en referencia a 2 archipiélagos, el Balear, que es el mío, y el Canario, que, de alguna manera, el Tribunal Constitucional dijo no tienen impacto medioambiental los estudios de detalle, ni tampoco los instrumentos, siempre y cuando los instrumentos a los cuales desarrollen o concreten también no necesiten impacto ambiental. En cambio, una sentencia del año, esta sentencia que yo estoy mencionando, si no voy equivocado, era del 2021. Perdona, del 2019. Pero la del 2017, que es una sentencia del Constitucional, evaluando el impacto ambiental y estratégico de la Ley de Impacto Ambiental de Baleares, sí que anuló muchos preceptos de ausencia de impacto ambiental por considerar que vulneraban la legislación básica estatal. ¿Qué diferencia había para decir que muy bien la Canaria y muy mal la mía o la Balear? Pues que una parece que la Balear hacía referencia a varios instrumentos de planeamiento más allá de los estudios de detalle en relación al impacto medioambiental, y en cambio la Canaria hacía solamente referencia a los estudios de detalle. 2 cuestiones que, al fin y al cabo, de lo que se trata es de analizar sin tan poco tiempo. Tenemos una jurisprudencia que cree una base jurídica de seguridad para analizar a estos peculiares instrumentos de planeamiento. Y por último, y con esto acabo, ¿y qué pasa con los convenios de planeamiento? ¿Son objeto de los estudios de detalle? Yo creo que pueden incidir algo, pero no como una cuestión principal. Acuerdos entre promotores públicos, acuerdos privados, que se incorporan o pueden incorporarse con vocación de permanencia al planeamiento, pero que normalmente se trata de pactar diferentes destinos de aprovechamiento urbanístico. Si el aprovechamiento es un elemento estructural y lo dejamos fuera de los estudios de detalle por ser un elemento estructural, un convenio puede afectar, sí, pero no digamos como el objeto principal de ese acuerdo, porque es un acuerdo particular que después se puede o no incorporar por el principio del ius variandi a la planificación municipal. Y las sociedades urbanísticas de capital íntegramente público pueden tener a los estudios de detalle también dentro de su capacidad de tramitación. Entiendo que sí, no son estudios particulares, siempre y cuando la aprobación de los mismos, que está regulada en la ley de urbanismo, pero también en la ley de bases del régimen local, tenga una estructura de aprobación respecto a los órganos administrativos competentes para su aprobación. En definitiva, pues, supervivencia sí, nueva vida también. Legislaciones autonómicas, la gran mayoría tienen como limitación el aprovechamiento urbanístico, el destino de suelo y la calificación. Pero sí es verdad que en usos, en intensidad, en cuestiones pormenorizadas del planeamiento, el ámbito es mayor. Y es mayor no porque el planeamiento se lo permita o no, sino porque la ley autonómica, las leyes autonómicas andaluza, canaria, muchas de ellas le dotan de esa capacidad de regulación ad hoc y específica más allá de la ordenación de volúmenes o más allá de la alineación de viales y reservas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.